Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Baktas fue sorprendido en una situación que ha dejado a todos boquiabiertos, visitó a la familia de Yağmur para pedir disculpas y no pudo contener las lágrimas. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué provocó esta inesperada visita cargada de emociones? Quédate porque esto te dejará sin palabras. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una supuesta discusión entre Bar Baktas y Yağmur comenzaron a circular en las redes sociales. Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones públicas, el silencio hablaba por sí solo. Se sabía que algo no andaba bien entre ellos. Pero nadie imaginaba que la tensión había alcanzado también a la familia de Yağmur. Según fuentes cercanas, un malentendido entre Bar y el padre de Yağmur habría sido el detonante de todo este escándalo. Este fin de semana, Bar fue visto llegando solo, sin cámaras ni asistentes, a la casa de los padres de Yağmur. Vestía una camiseta sencilla y jeans, con una expresión seria y visiblemente afectada. Al parecer, ya no soportaba la culpa. Apenas cruzó la puerta, se le quebró la voz. Sé que cometí errores, pero no quiero perderlos a ustedes ni a Yağmur, habría dicho entre lágrimas, según un testigo que presenció la escena desde el jardín. La madre de Yağmur, muy conmovida por la actitud sincera de Bar, intentó consolarlo. No necesitas decir más, hijo, ya lo estás demostrando con tu corazón, le respondió ella mientras lo abrazaba. Fue un momento lleno de emociones que nadie esperaba. Pero lo más impactante fue la reacción del padre de Yağmur, quien hasta ahora se había mantenido firme en su postura de no perdonar fácilmente. Sin embargo, al ver a Bar totalmente vulnerable, se acercó y le dijo: el respeto empieza por saber reconocer los errores. Hoy diste un gran paso, Bar. Según amigos cercanos a la pareja, Bar llevaba días planeando esta visita. Quería hacerlo bien, sin cámaras, sin buscar atención. Lo único que quiero es que Yağmur sepa que su familia es importante para mí, tanto como ella, habría confesado Bar a uno de sus amigos íntimos antes de ir. Esta escena ha conmovido a toda la comunidad en redes sociales. Muchos seguidores de la pareja han reaccionado con mensajes de apoyo: esto sí es amor verdadero, o Bar ha demostrado que está dispuesto a todo por Yağmur y su familia. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia. Mientras tanto, Yağmur no ha hecho ninguna declaración oficial. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que está enterada de todo y que su reacción ha sido positiva. Yağmur lloró cuando su madre le contó lo que pasó. Dijo que nunca imaginó que Bar haría algo así, dijo una amiga cercana a la familia. Según algunos allegados, después de esa visita Bar no volvió directamente a casa. Se dice que pasó varias horas caminando por el parque donde solía pasear con Yağmur en los primeros meses de su relación. Testigos aseguran haberlo visto sentado en uno de los bancos, mirando al vacío, como si estuviera reviviendo cada momento compartido con ella. Las lágrimas no cesaban, y entre susurros se le escuchó decir: ojalá todo esto sirva para sanar lo que rompí. Lo que nadie esperaba es que esa misma noche, Yağmur publicara en sus historias una vieja foto de ambos, abrazados en un atardecer, con una sola palabra: recuerdos. Las redes enloquecieron. En minutos, comenzaron las especulaciones. ¿Significa esto una reconciliación? ¿Estará dispuesta a darle una segunda oportunidad? Al día siguiente, se filtró que Bar había enviado una carta escrita a mano a Yağmur. En ella, no solo pedía perdón, sino que también relataba todo lo que sentía desde que se distanciaron. No pasa un solo día sin que te piense. Sé que fallé, pero también sé que el amor no muere de un error. Muere del orgullo, y yo hoy lo he dejado todo para salvar lo que tuvimos. La carta fue entregada por la misma madre de Yağmur, quien confesó haberla leído conmovida antes de entregarla. La historia tomó otro giro cuando un periodista captó a Yağmur saliendo de una florería con un ramo de girasoles, las flores favoritas de Bar. Los seguidores más atentos recordaron que en su primer aniversario, ella había dicho públicamente: cuando Bar me regala girasoles, siento que el sol me sonríe. No pasó mucho tiempo para que la pareja fuera vista de nuevo, aunque de forma discreta. El lugar, un café pequeño y acogedor en el barrio donde ambos vivieron su amor. Testigos afirman que se tomaron de la mano durante toda la conversación, que hubo lágrimas, risas nerviosas y un abrazo largo al final. No hubo besos ni declaraciones, pero todos coinciden en que la chispa seguía allí.
Horas después, Yamur subió una publicación en su perfil con un texto que dejó a todos con el corazón apretado. A veces el amor necesita perderse un poco para reencontrarse con más fuerza. Aunque no etiquetó a Bar, el mensaje era más que claro. Los comentarios no se hicieron esperar, qué madurez emocional la de ambos, o ya entendí por qué todos soñamos con un amor como el de Bar y Yamur. Incluso celebridades se pronunciaron, felicitando a la pareja por manejar una situación tan delicada con tanta honestidad y sin recurrir al espectáculo. Días después, Bar rompió el silencio en una entrevista exclusiva. Con voz serena pero llena de emoción, dijo, no vine aquí a hablar de fama, ni de errores ajenos. Vine a hablar de amor real, del que duele y también sana. Me equivoqué, pero luché. A veces no basta con querer, hay que demostrar, y yo estoy dispuesto a hacerlo todos los días. Pero la historia no termina ahí. Los seguidores notaron un cambio sutil en los perfiles de ambos. La foto de perfil de Yamur volvió a ser una imagen de un paisaje en la costa, donde había ido con Bar en uno de sus viajes más especiales. Y Bar, por su parte, fijó un tuit que decía, donde hay amor, hay esperanza. Y yo sigo creyendo en nosotros. Un mes después, una noticia inesperada sacudió nuevamente a los fans. Bar y Yamur fueron vistos en la boda de una amiga en común. Y no solo eso, sino que llegaron juntos, tomados del brazo, y fueron vistos bailando lentamente en una de las canciones más románticas de la noche. La canción, Volver, una pieza que habían compartido en redes durante sus mejores días. Esa noche, los rumores de reconciliación se confirmaron. Yamur, con una sonrisa tímida pero llena de luz, confesó a una periodista del evento, el amor, cuando es de verdad, se enfrenta a todo. No ha sido fácil, pero estamos aprendiendo. Y lo importante es que estamos juntos. Las redes estallaron. Los fans celebraron con hashtags como #Yamuribar Forever y #El Regreso del Amor. Videos del baile circularon por todas partes y las imágenes de ellos abrazados en la pista se convirtieron en virales. Incluso marcas de moda y revistas de corazón se sumaron a la ola, pidiendo entrevistas y sesiones fotográficas. Sin embargo, la pareja pidió privacidad. Lo que más valoramos ahora es la tranquilidad. Volver a conectar sin presión, sin cámaras. Solo nosotros, como antes, declaró Bar días después en una historia de Instagram. Desde entonces, aunque su vida pública ha seguido activa, ambos han optado por mantener su relación lejos del ojo mediático. Han compartido pequeños detalles, una taza de café en la mañana, una canción en común, un paseo en bicicleta. Señales sutiles, pero suficientes para demostrar que el amor sigue vivo y más fuerte que nunca. Así, la historia de Bar y Yamur se ha convertido en un símbolo de segundas oportunidades, de valentía emocional y de amor auténtico. Porque a veces, las historias más hermosas no son las perfectas, sino las que sobreviven a la tormenta y deciden florecer de nuevo, bajo el mismo sol que las vio nacer. Así que, si no quieren perderse ningún detalle de esta historia que aún continúa desarrollándose, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Bar merece una segunda oportunidad? ¿Creen que Yamur lo perdonará completamente? Las leo a todas.